Hola queridos hermanos, queridos amigos. Vamos a continuar estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos detenidos en el capítulo 13, así que hoy vamos a retomar ahí el tiempo de estudio bíblico y vamos a avanzar un poco más. Y bueno, cada estudio es en particular algo nuevo y Dios nos tiene algo que decir. Entonces lo digo porque como estamos estudiando series, quizás hay hermanos que se conectan de pronto y ven que vamos por el estudio 50 y tantos de Apocalipsis, pero no importa, cuando abrimos la Biblia y estudiamos, aunque no hayas escuchado los anteriores, seguro que Dios tiene algo que decirnos. Cada vez que abrimos su palabra, cada versículo, cada texto, cada tiempo de estudio bíblico, el Señor nos habla. El Señor tiene algo que decirnos, traer alimento espiritual a nuestra vida. Así que hoy vamos a continuar en el capítulo 13 de Apocalipsis, como hemos dicho, viendo acerca de ese momento en el que el anticristo, o como Apocalipsis lo llama, la bestia, aparece en el mundo de una forma así sorprendiendo a la humanidad, con una aparente resurrección, y no es otra cosa que la encarnación de Satanás. Satanás ocupa ese cuerpo de un hombre y bueno, pues ahí vamos a seguir. Pero por orden, lo primero es pedirle al Señor que nos dirija, hacer una oración y pedir la dirección del Señor, y después vamos a ver al estudio. ¿Oramos? Señor, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Gracias por estar con nosotros y tratar con nosotros siempre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en nuestra vida, que guías cada uno de nuestros pasos. Gracias, Señor, porque tú nos llevas a que juntos, como iglesia, podamos seguir creciendo y podamos ocuparnos en tus cosas. Bendice este tiempo que vamos a compartir juntos para que todo lo que hagamos y digamos venga de ti, que estemos en tus manos, que tú nos guíes y que de esa forma, Señor, podamos seguir siendo también de bendición para otros. Haz tu voluntad en nosotros y, Señor, gracias por todo. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos en Apocalipsis 13, como hemos dicho. Bienvenidos a todos. Hay un grupo de hermanos ya conectados. Algunos han escrito en el chat del directo. Miriam ha escrito, buenas noches. Germán también, bendiciones. Ana Rita, muchas bendiciones. Benito, buenas noches. Juan Bermudo, buenas noches. Paco, Rosario, buenas noches, bienvenidos. Yoli, Gaby también, buenas noches, bienvenidos también. Noemí, Carmen Reyes, bienvenidos a todos. Beatriz, buenas noches. Me alegro mucho de volver a veros un día más, que podamos seguir juntos otro día, dando un paso más adelante y siempre en las manos del Señor. Vamos a recordar, capítulo 13 de Apocalipsis, leeremos desde el versículo 1, habíamos comentado hasta el versículo 5 o 6, ahí habíamos llegado. Así que recordaremos y continuamos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en él. Bien, hemos estado viendo estos versículos, hemos estado viendo que el dragón es Satanás, que la bestia que surge del mar es el anticristo,
que es salir del mar y venir con esa apariencia de 7 cabezas, representa los 7 imperios de Satanás a través de los tiempos. Los 10 cuernos representan los 10 reinos, 10 naciones, que son las que le van a dar forma a ese gobierno único mundial. Y vimos que fue muerto por una herida en la cabeza, pero que con un aparente milagro resucitó. Bueno, Satanás está tratando de imponer, como dice ahí, el mundo entero se maravilló al ver el poder del dragón y de la bestia. Realizan esta falsa resurrección. Satanás necesita un cuerpo, así que usa el cuerpo de este hombre para encarnarse y para, a partir de ahí, conducir al mundo en un liderazgo, en un gobierno único mundial. Estábamos viendo algunas características que tendrá, como una gran capacidad de oratoria, de convicción. Sus palabras van a convencer a la gente, va a tener soluciones, todo esto entre comillas, claro, desde el punto de vista humano, va a aportar esperanza, va a aparecer como una especie de Mesías, Salvador. Pero dice ahí que al abrir su boca también hablaba blasfemias contra Dios. Y dice, al decir blasfemias contra Dios, dice, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Durante 42 meses, leímos, durante 3 años y medio, va a hacer guerra contra los creyentes, contra los santos, aquellos que hayan creído en este tiempo y no acepten el adorar a Satanás, al dragón y a la bestia. Entonces eso lleva a la bestia a hablar contra Dios, blasfemias, dice ahí, contra el tabernáculo y contra los que moran, dice, y de los que moran en el cielo. Contra Dios, contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo. Evidentemente, solo puede blasfemar contra ellos porque no los puede alcanzar. Él va a perseguir a los que hayan creído en el mundo. Siempre es la actitud del que no puede hacer otra cosa, del que se siente impotente. Entonces el último recurso es abrir la boca y maldecir, blasfemar. Entre los hombres eso también pasa, cuando uno no tiene la razón, cuando uno no tiene más argumentos, cuando no puedes defenderte de otra forma, pues lo normal es murmurar, es insultar, es arremeter contra tu adversario. Y eso es lo que Satanás hace. Abrió la boca en blasfemias contra Dios, contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo, porque no puede hacer nada más contra ellos, no los puede alcanzar. Así que blasfema, no puede hacer otra cosa. El tabernáculo, ¿qué quiere decir el tabernáculo? Bueno, la figura del tabernáculo en el Antiguo Testamento se le conoce como el tabernáculo de reunión. Dios le dijo a Moisés cómo tenía que ser ese tabernáculo. Después se hizo un templo. El templo sería el tabernáculo de piedra. Era lo mismo que el tabernáculo, pero ahora en forma de sólida, ahora como una construcción sólida hecha con piedras y por manos de hombre. Entonces el tabernáculo terrenal no era otra cosa que figura del celestial. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo era el lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Dios se manifestaba en medio del tabernáculo. Por eso el tabernáculo se llamaba tabernáculo de reunión, porque aquí venían el pueblo de Dios, venía aquí a reunirse y teniendo en común el acercarse a Dios con las ofrendas, el incienso, los sacrificios, las oraciones, la alabanza, era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces Satanás blasfema contra todo lo que es de Dios, porque no puede tocar nada de eso, no puede hacer nada contra Dios, no puede hacer nada contra los santos de Dios,
ni contra la casa de Dios, no se puede hacer nada. Entonces Satanás, en su frustración, solamente levanta blasfemias. Habíamos hablado un día, si os acordáis, de que en estos últimos tiempos, cuando llegamos a estas escenas de Apocalipsis, vemos que el tabernáculo, hecho de piedra, el templo, habrá sido reconstruido, porque se habla de la profanación de ese lugar, se habla de que el anticristo, la bestia, hará cesar el sacrificio. O sea, parece que en este momento el templo volvió a ser reconstruido y estaba funcionando, y por eso Satanás interviene. Durante un tiempo les permite a los judíos, se muestra como un pacificador y les permite a los judíos realizar sus actividades, todas sus liturgias, todo, pero en un momento dado hace cesar todo eso, viene y provoca ensuciar el tabernáculo con el sacrificio de un cerdo, en fin, va a hacer una serie de cosas que manifestarán realmente cuál es su carácter, cuál es su naturaleza verdadera. Entonces, si leemos algún texto, habíamos hablado ya de esto, pero podemos leer algún texto más. En Amós, profeta Amós, capítulo 9, versículo 11, Amós 9, 11, dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Es una profecía que habla de los últimos tiempos, habla de la restauración de Israel y habla de reconstruir el tabernáculo. Dice: levantaré el tabernáculo, cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Habla de un tabernáculo de piedra, porque está hablando de sus ruinas, de reedificar. Lo digo porque el tabernáculo en los tiempos de Moisés era una tienda de campaña. Pero la figura del tabernáculo es lo que le dio forma al templo. Entonces al templo también se le denomina así. Y proféticamente pues esto se anuncia de que en los tiempos del fin será reconstruido. Es una de las pocas profecías que faltan por cumplirse. La gran mayoría de las profecías bíblicas ya se han ido cumpliendo. Estamos en la fase final del periodo profético de la Biblia. Y bueno, durante la historia se han cumplido cientos de profecías. Muchas de ellas tenían que ver con Israel, con el nacimiento de la Iglesia, lo que ocurre dentro de la Iglesia. Y muchas profecías tenían que ver con los tiempos del fin, y muchas ya se están cumpliendo. Nos faltan poquitas porque se cumplan. Siempre es una seguridad que si todo se cumplió hasta ahora, sin lugar a duda, lo que falta por cumplirse se cumplirá. No tendría lógica que hasta ahora se cumplió todo al pie de la letra y que a partir de ahora no se cumpliese el resto. No, evidentemente la Biblia nos dejó una seguridad y sabemos que se va a cumplir. Entonces, el arca, hablábamos un día, que a fecha de hoy no sabemos si apareció, si no, si la tienen, si no la tienen, y para hacer todo eso en el templo es necesaria el arca. Sabemos que durante mucho tiempo el pueblo de Israel la ha estado buscando, ha buscado el arca de la alianza porque la necesitaban, pero quizás sea un tema secreto y no tenemos información al respecto. Pero dice en Jeremías capítulo 3 versículo 16: y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. O sea, hay un momento en el que el arca ya no se va a volver a ver más, ya no va a tener sentido, no va a tener ningún tipo de función. Desde que Cristo murió en la cruz, es curioso que el templo no se reconstruyese. Han pasado desde el año 70 que fue destruido hasta el día de hoy, casi 2000 años después, y el templo no se reconstruyó de nuevo.
Y bueno, sin duda el pueblo judío conserva su fe, su creencia y le daría el uso que le había estado dando, pero la muerte de Cristo en la cruz marcó un antes y un después en cuanto a lo que el templo era. Cuando Cristo murió, el velo del templo, el velo era una pesada lona gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y al lugar santísimo, que es donde estaba la presencia de Dios, no se podía entrar solamente una vez al año, y para entrar había que traer una ofrenda de sangre para derramarla. Todo eso apuntaba a Cristo, el sacrificio que Jesús haría, y que a través de ese sacrificio tendríamos libre entrada a su presencia. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, ese velo dice que se rasgó de arriba abajo y quedó abierto el lugar santísimo. No fue efecto del terremoto, no fue un accidente, no, es algo que Dios provocó para mostrar al mundo y a su pueblo de que el templo ya dejaba de tener el uso que iba a tener, que había tenido hasta ese momento. Y ahora en el Nuevo Testamento tú sabes que la Biblia también habla de tabernáculo, pero dice que ahora el tabernáculo ya no es hecho por manos de hombre, sino que ahora el tabernáculo es de carne. Dice que nosotros somos el tabernáculo de Dios. Esa es la enseñanza ahora en el Nuevo Testamento. Porque igual que en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo es donde la presencia de Dios habitaba, ahora, ¿dónde habita Dios? En los creyentes. Cada creyente es templo del Espíritu Santo, tabernáculo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita de forma permanente en la vida de cada creyente. Si tú has nacido de nuevo, si has creído de verdad en Jesucristo como tu Salvador personal, entonces el Espíritu Santo vino a morar dentro de ti. Entonces ahora tú eres un tabernáculo. Dice que blasfemaba contra Dios. La palabra blasfemia en el griego es la misma, blasfemia, es una palabra griega que nos ha llegado a nosotros, y tal como se pronunciaba en su idioma original, y significa, blasfemia, significa maldición, significa decir mal, mal decir, eso es blasfemia. Entonces, en este caso se usa la palabra blasfemia, porque la blasfemia se usa contra Dios. O sea, los hombres se pueden maldecir unos a otros, pero si tú utilizas la palabra blasfemia, quiere decir que a quien estás maldiciendo o de quien estás hablando mal es de Dios. Ahí se aplica. Cuando dice contra el tabernáculo y contra nosotros, bueno, es curioso porque, como os estoy enseñando, blasfemia es una palabra que quiere decir maldecir a Dios, hablar mal contra Dios. Entonces, que diga que blasfema también contra el tabernáculo y contra nosotros, bueno, de alguna forma nos deja ahí como una especie de interrogante. Nos deja ahí como el ¿qué quiere decir con eso? Entendemos que cuando nosotros estemos en este momento de que describe esta escena bíblica de Apocalipsis, habrán pasado cosas trascendentes. Habremos sido arrebatados, o si habíamos muerto previamente habríamos resucitado para reunirnos con Cristo en los cielos. Entonces hablamos de la iglesia ya que ha sido arrebatada. Estamos en la presencia de Dios, entramos a la eternidad juntamente con Dios. Y de alguna forma Dios comparte con nosotros algo de su naturaleza. No estoy diciendo que vayamos a ser dioses, no digo eso, porque yo sé que hay predicadores y hay por ahí apóstoles y profetas y eso, y enseñan que ya nosotros somos dioses, dicen. Dicen, la Biblia dice que somos hijos de Dios y tal, y argumentan todo esto y para afirmar de que nosotros también somos dioses. Y no dice eso la Biblia. La Biblia dice que solo hay un Dios, y ese es nuestro Dios, Jehová, el Espíritu Santo, Jesucristo, un Dios en tres personas, el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jehová es su nombre, yo soy el que soy. Entonces no hay más Dios que Dios. En ningún caso se puede entender de otra forma.
Ahora, en su misericordia, Dios nos permite participar de lo suyo, de su naturaleza, porque Él ha venido a morar en nosotros. Estábamos estudiando días atrás, dimos una predicación en la que Jesús decía: vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo puede decir Dios eso de nosotros? ¿Cómo podemos ser nosotros la luz del mundo? Estábamos viendo que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Entonces, el mismo Jesús nos enseñó que Él vendría a nosotros a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes en nuestra vida. Entonces, Él nos ha hecho partícipes de su naturaleza de tal manera que su luz está ahora en nosotros. Nosotros también somos luz. No dice: vosotros tenéis mi luz. No, dice: vosotros sois la luz. Con esa afirmación nos está enseñando Jesús que nos ha hecho partícipes de su naturaleza, porque si el Espíritu Santo mora dentro de ti, quiere decir que hay algo que se tiene que ver. Quiere decir que hay una comunión íntima entre tu espíritu y el Espíritu Santo. También la palabra de Dios dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para siempre. También Cristo dijo que nos daba el poder sentarnos en su trono. También la Biblia dice que somos coherederos juntamente con Jesús. Entonces, todas esas afirmaciones nos llevan quizás a poder comprender en parte lo que quiere decir aquí cuando dice que Satanás blasfema contra Dios, pero también contra su tabernáculo y contra nosotros, los creyentes que estén en los cielos. Cuando estemos allí, habremos recibido un nuevo cuerpo. Dice la palabra que seremos semejantes a Cristo en su resurrección. Entonces se manifestará lo que vamos a ser por toda la eternidad. Y sin duda seremos algo especial, porque Dios lo ha querido, por su gracia, por su misericordia. Pero en ningún caso suplantando a Dios su identidad. Dios solo hay uno. Dios es Dios. Nosotros siempre seremos sus criaturas, sus hijos. Siempre seremos sus siervos. Por eso los 24 ancianos en Apocalipsis, en el momento del primer servicio de adoración, dice que quitaron las coronas de su cabeza y las arrojaron delante del que estaba sentado en el trono. Porque Él es el único digno de recibir toda la gloria, la honra, la alabanza, el honor, el poder, etcétera, etcétera. Pero de una forma incomprensible, en su misericordia, Él va a hacer de nosotros algo nuevo. Y eso nos convierte en los enemigos de Satanás. Y como no nos puede tocar ni un pelo, pues lo único que puede hacer es blasfemar también contra nosotros. Blasfemar, hemos dicho que es una palabra griega, pero está compuesta de dos palabras griegas, blapto y feme, de ahí blasfemia, blapto y feme. Blapto significa dañar y feme significa habla. Entonces quiere decir dañar con el habla, sería literalmente. Por eso la palabra blasfemia significa maldecir, decir mal, o sea, tratar de hacer daño con el habla, con la palabra. Ahora bien, tengo una pregunta para vosotros. Seguro que tú has escuchado a muchas personas blasfemar contra Dios. Recuerda, blasfemar es una palabra que se aplica contra Dios. Los hombres nos maldecimos, pero si tú dices blasfemia es algo que va dirigido contra Dios. Seguro que tú oyes, a veces hay gente que se acostumbraron a poner en su boca una blasfemia contra Dios. Blasfemar es hablar mal contra Dios. Pero tengo una pregunta para vosotros para que lo penséis. ¿Puede un cristiano blasfemar? Pensadlo. ¿Puede un cristiano blasfemar?
No sé si alguien quiere escribir algo, puede escribirlo. Yo os lo hago, os lanzo la pregunta para que lo reflexionéis, para que lo penséis. Porque si eres hijo de Dios, ha ocurrido algo nuevo en tu vida, y entonces, no sé si tú has escuchado alguna vez a alguien que se llame cristiano blasfemar contra Dios. Digo que se llame cristiano, no sé, piénsalo. En Efesios capítulo 4, versículo 31, dice, quítense de vosotros, dice, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso dice ahí en Efesios 4:31. Bien, veo que hay diferentes opiniones entre los que estáis escuchando el estudio. Por eso dije que si queréis contestar, si no reflexionáis solamente, algunos han dicho sí, otros han dicho no, otros han dicho quizás los religiosos, algunos dicen cuando nos quejamos a Él, alguien dijo que Dios nos libre, los falsos en Cristo. Bueno, cuando nos quejamos no es una blasfemia, matizamos. Os he dicho blasfemar, la palabra blasfeme significa dañar con el habla, blasfemia es maldecir, o sea, maldecir, eso es blasfemar contra Dios. Maledicencia, decir mal de Dios. La blasfemia es algo muy concreto, ¿vale? Una cosa es que nosotros nos podemos quejar a Dios. Efesios 4:31, el Señor decía, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien ser benignos, pero no dice quítese de vosotros toda blasfemia. De hecho, en ningún lugar de la Escritura, en ninguna parte, no encontrarás ni un solo versículo en ningún lugar que plantee que un cristiano blasfeme contra Dios, en ningún sitio. Hablamos de blasfemia, ¿eh? A veces nos quejamos contra Dios, puede haber gritería, puede haber maledicencia, puede haber ira, enojo, malicia, amargura. Pero Pablo dice, quítese todo eso de vosotros, ya no es propio. O sea, si dice quítese es porque puede ser que esté. Pero no es natural que un hijo hable mal de su padre, mucho menos que lo maldiga y que diga cosas bien feas de él. No es normal, aunque en este mundo ocurre. Pero si ocurre, no es una cosa natural, normal. Si tú oyes a un hijo maldecir a su padre, hablar mal del padre, etcétera, etcétera, realmente eso te sorprende y piensas, bueno, algo terrible debió ocurrir ahí, porque no es natural que eso ocurra. Eso no tiene que ocurrir. Mira, podemos concluir por lo que la Biblia dice que un cristiano jamás maldeciría a Dios. ¿Te acuerdas de la esposa de Lot, de Job? La esposa de Job, lo que le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Pero Job maldijo a Dios? No. Job llegó a maldecir el día en el que él había nacido. Eso es una cosa. Y en sus dilemas debatió con Dios, y tú te lees el libro de Job, y hay unos dilemas tremendos entre Job y Dios. Tienen unas conversaciones, Job pregunta, reclama, se queja, Dios le responde, y eso es legítimo, hermanos. Dios entiende que nosotros a veces estemos abatidos, estemos en tribulación, que a veces nos quejemos, pero
no encontrarás en la Biblia ningún hijo, verdadero hijo, que blasfemase contra Dios, que hablase mal contra Dios. No se puede, porque el Espíritu Santo mora dentro de ti. Tú no puedes maldecir a Dios si eres un hijo, verdaderamente un hijo. Alguno quizás dirá, bueno, pero Pedro, por ejemplo, dice que negó a Jesús y la última vez dice maldiciendo que no le conocía. Sí, pero no maldijo a Dios. O sea, maldecía a los que estaban allí. O sea, no aparece la palabra blasfemia. Blasfemia hubiese sido una maldición directamente contra Dios. Te maldigo a Dios. No. Pedro no se atrevería a hacer eso. Un verdadero hijo jamás maldecirá a Dios, jamás, si es verdadero hijo. Hay que entender bien lo que es blasfemia, ¿vale? Porque hay un poco de debate ahí. Si tú te quejas a Dios, Señor, pero es que no entiendo por qué me ha pasado esto y tal, y puntualmente en un momento dado incluso uno podría quejarse a Dios, pero el verdadero hijo que ha conocido a Dios, si tú has conocido a Dios, el otro día estábamos hablando del temor reverente, un verdadero hijo que ha conocido a Dios no se atrevería a blasfemar contra Él. ¿Por qué blasfeman los hombres de este mundo? Porque no conocen a Dios. No saben lo que están haciendo, no tienen ni idea. Hablan contra Dios y dicen cosas groseras a Dios, pero es porque no le conocen. Pero yo jamás me atrevería a decirle algo así a Dios. Los tiempos han cambiado y los hijos y los jóvenes parece que han perdido cierto respeto por sus mayores, como antiguamente se tenía. Todos nosotros hemos sido hijos y yo me acuerdo que cuando éramos pequeños no te podías atrever a decir algo contra tu madre o contra tu padre, y al decir eso me refiero a por ejemplo, una expresión como decirle tonto. Por ahí está mi hermana Rosario escuchando el estudio. Seguro que ella se acuerda. Yo lo sé porque lo he oído que lo han contado. Que una vez estaba muy enfadada y mi madre creo que le estaba regañando y no sé qué pasó exactamente, ella nos lo puede contar, pero mi hermana en un ataque así de ira, de furia, le dijo ¡tonta!, le dijo a mi madre. Y dice que mi madre la miró y le dijo ¿qué me has dicho? Y dice que ella se descompuso, no sabía dónde meterse. No, perdona, lo siento, se me ha escapado, no quería decir eso. ¿Ves? Dice, Paco es Rosario, también están juntos, por eso dice, sí, me acuerdo. ¿Ves cómo se acuerda? Y era decir tonta, tonto, que se te escapa y lo dices y... Pero no es natural que un hijo blasfeme contra su padre, o sea, blasfeme, lo maldiga, mejor dicho, blasfemia es contra Dios. Que un hijo maldiga al padre, lo insulte, hable mal de él. Si eso ocurre es porque evidentemente algo muy malo y algo grave ocurrió. Entonces, en un momento malo, un hijo de Dios puede quejarse, puede reclamarle a Dios, puede decirle... pero no atentas contra su persona, no te atreves a maldecir su nombre, ni hablar mal contra él. Eso lo hacen los que no creen en el Señor. Tú dirás, es que yo conozco un cristiano que lo hizo o me pasó a mí. Bueno, pues entonces hay que plantearse dónde está uno. Si fue un accidente y ni lo pensé y me salió así como la anécdota que os estaba contando, bueno, vamos a dejar ahí la posibilidad. Fue un accidente, se me escapó, pero tardé medio segundo en decir, ay Señor, perdóname, no sé lo que he dicho, ¿vale? Estamos hablando de blasfemar, estamos hablando de atacar su nombre,
de insultarle, de maldecirle, de hablar mal de él. Un hijo no hará eso jamás. Espero que quede claro este punto. Estamos ahí en Apocalipsis. Recuerda que cuando se describe a la bestia que sale del mar en el versículo 1 de este capítulo 13, dice que tenía un nombre blasfemo. O sea, tiene un nombre blasfemo. La bestia, por ser la bestia, ya maldice a Dios y va contra Dios. O sea, la bestia llama divino a lo humano. A lo bueno lo llama malo y al revés, a lo malo lo llama bueno. Dice que la creación no es creación, es evolución. Dice que lo que Dios hizo hermoso, que no, eso es malo. Y lo que el pecado ensució, dice que eso es lo bueno. Todo lo que Satanás hace en este mundo son blasfemias contra Dios. Cuando se niega su divinidad, cuando se culpa a Dios de acciones malas, de acciones con atributos humanos, así egoístas, malvados, etc., Satanás siempre ha maldecido a Dios. Por eso su nombre ya es blasfemo, por sí mismo, por naturaleza. Y dice en el versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le dio autoridad contra los santos para hacerles guerra, dice, y vencerlos. ¿Contra qué santos? Los santos de la tribulación, los que hayan creído en este tiempo. La iglesia ya está arrebatada, está con el Señor en los cielos, pero después de que la iglesia se fue hubo gente que creyó. Los vimos ahí aparecer como mártires bajo el trono, en los cielos. Eso lo vimos, porque a veces os lo recuerdo, pero bueno, lo vimos en el capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? O sea, no son los mártires de todos los tiempos, no son los mártires que han muerto en este periodo, porque habla de la venganza de aquellos que todavía moran en la tierra, aquellos que les han matado, les han asesinado. Entonces, esto ocurrirá. El hecho de decir que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, alguno preguntaría, ¿y por qué se les permite? ¿No es una buena pregunta? Y difícil de responder. Pero eso también nos afecta a nosotros, porque una vez Jesús les revela algo a sus discípulos y nos afecta a nosotros. Una vez Jesús les dijo a sus discípulos, Satanás me ha pedido para zarandearos como el viento zarandea el trigo. ¿Te imaginas a los discípulos escuchando a Jesús, así con los ojos muy abiertos y escuchando, vaya? Y le habrás dicho que no. Pues sí, le dio permiso, porque la respuesta es, pero yo he rogado por vosotros, para que vuestra fe no falte. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús le da permiso a Satanás para zarandearnos? ¿Por qué el Señor le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos? Hoy ocurre esto. ¿Por qué hay cristianos que mueren en el mundo perseguidos por ser creyentes? Todos los días aparecen noticias de cristianos asesinados en el mundo. Las cifras de muertos por causa de su fe en el mundo son varios miles cada año. Miles cada año. Y la cifra sigue. Y no se hace mucho por intentar detener eso. La pregunta es, ¿por qué Dios permite todo eso? Bueno, pues aunque sea difícil de entenderlo para nosotros,
y no nos guste pensar que Dios permita que Satanás nos zarandee o incluso que nos persigan y nos maten, la verdad es que la Biblia nos da la respuesta. La Biblia nos enseña que hay un principio lógico. A Jesús lo persiguieron, a Jesús lo torturaron, a Jesús lo mataron. Entonces, si nosotros somos seguidores de Jesús, lo normal es que a nosotros nos pase lo mismo. ¿Por qué Dios permitió que a Jesús le pasase todo eso? Porque formaba parte de su plan, de su voluntad. ¿Por qué permite que nos pase eso a nosotros? Hay diferentes propósitos. Uno es que a través de la tribulación nosotros nos hacemos más fuertes, crecemos. Cuando Satanás nos zarandea, la Biblia habla de que nuestra fe es puesta a prueba, mucho más valiosa que el oro. Cuando somos atribulados, dentro de nosotros ocurren cosas que no ocurrirían de otra forma. La fe se pone a prueba, salimos vencedores porque somos hijos. La tribulación no nos derrota, por eso Jesús dijo, pero yo he rogado por vosotros que tu fe no falte. Porque eso sería lo terrible, no la tribulación, sino que en medio de la tribulación perdiésemos la fe. Eso sería un problema, no la tribulación en sí misma. Por otro lado, tenemos que entender que en el mundo hay aflicción. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, nuestra visión no tiene que ser que la tribulación, ni siquiera la muerte, como mártires, es una tragedia o es una derrota, porque el vivir con la posibilidad de que pudiésemos morir por causa del Evangelio nos hace poner nuestra mirada realmente en lo real, en lo importante. Y es que aquí estamos de paso. Nuestros tesoros tienen que estar en los cielos. Nuestra morada no es terrenal, es eterna. Nuestra casa es la casa del Padre. Y Cristo ya preparó un lugar para nosotros en los cielos. Entonces, las tribulaciones nos ayudan a vivir con esa visión, con esa esperanza. El apóstol Pablo lo tenía muy claro, que si estamos aquí es porque tenemos una misión, pero nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Y como en el mundo domina Satanás, porque él es el príncipe de la potestad del aire, y el mundo sigue la corriente que él controla, es normal que en este mundo somos forasteros, en este mundo somos extranjeros, y el señor de este mundo, el príncipe de este mundo, es normal que nos persiga. Entonces se le permitió, sí, porque Dios tiene propósitos. Dios le permitió a Satanás que tocase la vida de Job. Y a través de las tribulaciones que vinieron, Dios bendijo a Job. Job va a hablar de que antes de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Job va a hablar de sus temores que él tenía. Job va a entender que la tribulación era necesaria en él. Era un hombre aparentemente muy bueno. Era un hombre justo, era un hombre religioso. Pero le faltaba conocer realmente a Dios. Y Dios tuvo que permitir tribulación para que le conociese. Y para que nos quedase a nosotros el testimonio aquí en la palabra. Sin duda la bendición que millones han encontrado en este libro, pues ahí Dios también tenía un propósito. ¿Y hasta cuándo van a ser perseguidos? ¿Hasta cuándo? Bueno, 42 meses, lo leíamos el otro día, 3 años y medio. Durará esa persecución. La bestia tiene autoridad sobre el mundo. Tiene, dice, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El 7º imperio se ha establecido. La bestia manda en el mundo. Es el líder mundial de un gobierno único mundial. Es lo que cada día sigue planteándose y va tomando cada vez más forma. Él tiene el poder absoluto sobre 10 naciones que le apoyan y el resto del mundo
sí o sí se va a someter. Algunos voluntariamente, otros porque no les quedará más remedio, porque recuerda que decíamos en el versículo 4, ¿y quién podrá luchar contra ella? La bestia tiene todo el poder, tiene la capacidad de someter a cualquiera. Yo me imagino que, porque en la descripción que hace Apocalipsis y otros libros proféticos de estos últimos tiempos, que algunos se resistirán a someterse a la bestia, porque hay naciones que, aunque estemos hablando de que el mundo vivirá una situación muy dramática y muy extrema, el cambio climático alcanzará un nivel de catástrofes a nivel mundial, el arrebatamiento de la Iglesia, la violencia seguirá aumentando, la amenaza terrorista, las guerras, etc. A pesar de todo eso, hay naciones que tienen un orgullo nacional, de identidad nacional, de patriotismo, y eso de someterse a un líder así único mundial, es muy posible que algunos se resistan, pero no van a poder hacerle frente. ¿Por qué? Porque tiene un poder que sobrepasa todo lo otro. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Va a hacer demostración de su poder, y su poder va a estar por encima de todo lo demás. Hoy en día hay naciones que tienen poder nuclear, hay muchas naciones con armas nucleares, y hasta ahora los países que tenían armas nucleares, no el usarlas, sino el tenerlas, ya era su mejor defensa, porque siempre ha sido un poder disuasorio. O sea, si tú tienes armas nucleares, a ver quién se atreve a meterse contigo. Países como la India y Pakistán, que son los dos países con armamento nuclear, llevan décadas de conflictos así militares. Siempre en las fronteras hay escaramuzas, siempre hay amenazas, siempre. ¿Por qué no estalló una guerra entre ambos? Bueno, porque hay miedo a las consecuencias. Ambos tienen bombas nucleares. Si uno lanza una bomba, sabe que al instante desde el otro bando se van a lanzar unas cuantas contra él. ¿Por qué durante la Guerra Fría, que duró bastantes años, se inició al poco de finalizar la Segunda Guerra Mundial y duró hasta no hace tanto tiempo, se le llamó Guerra Fría a ese tiempo de tensión entre los dos grandes bloques, por un lado el Pacto de Varsovia y por otro lado la OTAN? Y el mundo estaba lleno de misiles apuntando en ambas direcciones. ¿Pero por qué no estalló la guerra? Bueno, primero porque Dios no quiso, evidentemente, pero humanamente es porque se sabía que en una guerra así no habría vencedor. En una guerra nuclear de esa magnitud, si salía un misil, ambos bandos sabían que automáticamente se lanzarían miles de misiles en todas las direcciones y no quedaría nada sobre la tierra. Entonces ese miedo impedía que eso se llevase a cabo. Ahora bien, si te has dado cuenta, hoy en día la guerra se libra de otra manera. Hoy en día hay guerras, estamos en guerra constantemente, solo que ha cambiado de forma. Ahora Estados Unidos y China llevan años en guerra, pero no tirándose bombas, no disparando armas, no, son otros tipos de guerra. Son guerras que se libran en los mercados. Ahora ponemos restricciones a los productos que importamos, ahora prohibimos estos productos. Ahora el presidente de Estados Unidos prohibió que se vendiesen aparatos electrónicos que se fabricaban en China. Ahora los otros toman represalias y hacen no sé qué, y hay ataques de hackers a los sistemas informáticos de una nación y de otra. Eso ocurre todos los días. Estamos en una guerra que se libra en Internet, guerras, los ciberataques se libran en el mundo de las redes, de los cables, de los satélites, de todo este mundo de Internet y las bolsas y los mercados y de valores y todo esto.
El otro día lanzamos diferentes hipótesis. Cuando la bestia se manifiesta y demuestra que la muerte no tiene poder sobre ella, el mundo dice que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Decíamos, ¿qué engaños usará Satanás para manifestarse? Dirá que vienen de un planeta lejano con conocimientos muy superiores a los del ser humano. Dirán que vienen al abrirse un portal tridimensional y vienen de otra dimensión, de un mundo paralelo, a través de un portal cuántico. Vendrán con conocimientos que ningún arma humana sería capaz de hacerle frente a sus recursos. Los engaños de Satanás no sé, pero seguro que va a utilizar cualquier medio. El caso es que nadie se va a atrever a levantarse contra ella. Por eso dice que tenía autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Nadie se atreve. Y en el versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. La adoraron todos, dice, fíjate, todos los moradores de la tierra. O sea, todos aquellos que no van a ir al cielo, todos aquellos que no morarán jamás en el cielo. Están los que moran en los cielos, nosotros ya somos ciudadanos de los cielos, y están los que moran en la tierra. Y los que moran en la tierra adorarán la bestia, todos. El mundo la adora ya. El mundo adora lo malo. Todo lo peor, todo lo más malo es lo que más triunfa en este mundo. Si tú quieres montar un negocio y que te dé dinero, monta algo malo. No os estoy animando, estoy hablando hipotéticamente. Monta algo malo, todo lo que tenga que ver con el sexo, con los vicios, con las drogas, con todo lo que tenga que ver con lo malo, es lo que más rentable es. Claro, no todo el mundo se atreve porque hay leyes y muchas de estas cosas son ilegales, tienen repercusiones, pero es lo que más dinero da. Y muchos deciden arriesgarse y a pesar de poder arruinar sus vidas, están dispuestos a hacerlo por conseguir ganar ese dinero. Alguna vez viendo algún documental, una vez estábamos viendo uno de estos documentales que hablan de las aduanas en los aeropuertos, los controles en los aeropuertos y todo eso. Y estábamos ahí viendo y hay, bueno, en las aduanas de los aeropuertos la policía siempre vigila porque son puertas de entrada y salidas de países y todo. Y una de las principales cosas que se intentan pasar por las aduanas de los aeropuertos son alijos de droga. Entonces tú veías ahí en el documental personas así como muy normales, una mujer con un hijo, con 2 hijos, que de pronto llega ahí al aeropuerto y saltan las alarmas porque detectan algo y empiezan a investigar y resulta que traía droga, contrabando. Y entonces la detienen, la meten ahí, la registran, le apartan los hijos de ella y la ves a la mujer llorar desesperada ahí y le pregunta al policía, ¿pero por qué lo has hecho? No, es que necesitaba el dinero y pensé que no me iban a coger y no sé qué. ¿Por qué se arriesga la gente a arruinar su vida? Y ahí después salía la información, esta mujer pasará 15 años en la prisión, no sé qué. ¿Vale la pena arriesgarte y tener que estar 15, 20, 40 años en prisión? ¿Por qué? Es que era una forma fácil de ganar dinero. Es que podía ganar un dinero de una forma muy fácil. La adoraron todos los moradores de la tierra. El mundo adora lo malo. Pero dice, pero no la adoran aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. En otra traducción
dice, sus nombres están escritos en el libro del Cordero que fue sacrificado. ¿Cuál es el libro del Cordero? ¿Cuál es el libro de la vida? Este libro fue escrito desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo hubo hombres que se inscribieron en este libro y otros se quedaron sin inscribirse. Es como un registro desde el principio de la humanidad. Es como un censo en el que todos aquellos que creyeron y por lo tanto recibieron la salvación, sus nombres aparecieron escritos en el libro de la vida o en el libro del Cordero. ¿Lo has pensado alguna vez? Lo maravilloso de esa idea, pensar que tu nombre está escrito en el libro de Dios. Ahí, entre millones de nombres, allí está tu nombre escrito. No está el nombre de todo el mundo, ¿eh? Son muchos, muchísimos, millones que no inscribieron sus nombres en el libro de la vida. Si tu nombre está escrito ahí, te podrías considerar el hombre, la mujer más afortunado que existe, el más afortunado del mundo. Porque si tu nombre está escrito en ese libro, todo lo demás, ¿qué va a importar ya? Estar escrito en el libro de la vida o en el libro del Cordero es lo más que nadie podría llegar a imaginarse. Ahora dice que fue inmolado desde el principio del mundo, el Cordero. Pregunto, ¿Cristo fue inmolado desde el principio del mundo? ¿Cómo es eso? El principio del mundo es lo que Moisés nos cuenta allí en Génesis, y la raza humana empieza con Adán y Eva. Y Adán y Eva tuvieron a dos hijos, Caín y Abel, que el uno asesinó al otro. Después tuvieron a Set, que ocupó el lugar de Abel, asesinado por Caín. Y después la Biblia nos cuenta todos sus descendientes. En Génesis aparecen las genealogías, pero Jesucristo no está ahí inmolado. La historia sigue en Éxodo, el pueblo de Dios, en Josué conquistan la tierra, después vienen los tiempos de los jueces, los tiempos de los reyes, los tiempos del cautiverio, después llegamos al tiempo, no sabemos nada, 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y entonces aparece Cristo. Pero llevamos ya más de 4000 años de historia de la humanidad. ¿Por qué dice el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escucha lo que dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Una cosa es la manifestación de su muerte y otra cosa es que ya estaba destinado, ya se decidió que sería así. Por fe, todos los que vivieron en el Antiguo Testamento creían en el sacrificio de Cristo y todos los rituales que ellos practicaban apuntaban a Jesús. Siempre, por causa del pecado, se derramó sangre inocente. Os he mencionado Caín y Abel. ¿Cuál era la ofrenda que Abel traía a Dios? ¿Quién lo sabe? Abel ofrecía de su rebaño, de sus corderos. ¿Y cuál era la ofrenda que traía Caín? Caín le traía ofrenda de los frutos de la tierra, pero dice allí en Génesis que la ofrenda de Caín fue rechazada. No estaba escrita la ley, no había leyes ceremoniales, no estaba el sacrificio ni había altares, pero desde el principio, desde que el hombre salió del Edén, desde que el pecado entró en el mundo, el hombre ya comenzó a sacrificar animales, comenzó a derramar sangre. ¿Por qué?
porque ya estaba designado que el Hijo de Dios vendría a morir por nosotros. Desde la eternidad esto estaba decidido. Por eso ahora en Apocalipsis dice que Cristo ya fue inmolado desde el principio del mundo, aunque no se había manifestado todavía. Esto fue hace 2000 años atrás, casi 2000 años, pero ya estaba decidido, ya estaba designado, ya es como si hubiese ocurrido por fe. Ellos miraban hacia adelante y creían que esto ya había ocurrido. Queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí por hoy. El próximo día vamos a avanzar un poquito más aquí en el libro de Apocalipsis, pero hoy ya tenemos el alimento, la ración, ¿no?, de alimento espiritual. Hoy ya hemos comido un poquito. Y mañana, que es martes, pues recordar que estaremos en persona en el local que tenemos de reuniones, aquí en Valls, en calle Candela, número 19. Y si estáis por aquí cerca y queréis venir, pues ahí estaremos. Si no tenéis posibilidad de venir, bueno, pues a las 8 en punto retransmitiremos otra vez el estudio bíblico por este medio, por Facebook. Y últimamente ya se está retransmitiendo también en directo por YouTube. Aún todavía quizás un poco en modo de prueba, pero ya se está ahí retransmitiendo. Así que si alguno alguna vez no puede aquí por Facebook y puedes por YouTube, en nuestro canal de la iglesia, pues se puede también ir viendo. Y ahí se van subiendo los vídeos, están todos. Queridos hermanos, que el Señor os cuide, os bendiga, y el Señor esté siempre tratando con vosotros. Que el Señor siga obrando según su voluntad en todo lo tuyo, en todo lo que tú eres, y juntos pues seguiremos aportando este granito de arena y juntos seguiremos trabajando también para seguir creciendo en todo lo que Dios quiere. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Un abrazo muy fuerte, os amo con el amor del Señor y en su voluntad mañana seguiremos. Hasta mañana.